Hoy en Prensa Directa tenemos a la gran educadora Ana Quiroz, con más de 38 años de experiencia al servicio de educación. Ella en el programa de hoy nos abordará los temas coyunturales más importantes en beneficio de la educación. No se pierdan el programa. La educación tiene grandes tareas pendientes. ¿Qué propuestas sugieren los próximos congresistas para fortalecer este sector? Muchas gracias por esta entrevista. Soy Ana Quiroz y creo que hay un trabajo muy importante políticamente en el tema de la educación. En primer lugar, saber que el presupuesto nacional de educación no está ajustado a las necesidades y demandas de las instituciones educativas. Nosotros necesitamos que los congresistas realmente se pongan la camiseta y la alta preocupación que el desarrollo de la educación, el crecimiento de la educación es muy importante para el fortalecimiento de un país. Entonces, presupuesto importante. ¿Qué más es importante? La autonomía de la escuela, la contextualización de la currícula en cada una de las regiones del país. Esas son cosas elementales que se tienen que hacer. El acceso a la tecnología, porque a este ritmo los niños tienen que tener acceso a internet, tienen que tener acceso a un celular, tienen que tener acceso a internet en sus domicilios. Entonces es muy importante que el presupuesto de educación mejore para que mejore la educación de nuestro país. La emergencia sanitaria obligó a que los maestros se sumergieran en la educación virtual. ¿Crees que esta propuesta es suficiente para fortalecer la competencia de los estudiantes? Realmente los estudiantes no se han visto favorecidos con esta educación virtual. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como ya hablaba en la primera pregunta de la accesibilidad a la tecnología, ustedes saben que muchos niños se han quedado este año sin poder aprender, sin poder recibir la clase de sus maestros, porque no hay acceso a tecnología. Segundo, cuando conversas con los padres de familia te dicen, mi hijo no logra aprender a través del sistema virtual, directora. Ese año fue un año perdido realmente y lo poco que se ha logrado es porque en algunas casas las familias han tenido un papel muy decisor en la educación de sus hijos. Han acompañado procesos en la casa, pero aquellos que sus padres trabajan, imposible. Entonces, los niños, para que haya una educación virtual, tiene que haber accesibilidad a la tecnología y eso es lo que no tenemos. La institución educativa José Encina de San Juan de Miraflores es modelo de gestión educativa gracias a su liderazgo. ¿Qué recomendaría a los responsables de la educación en Perú para fortalecer la competencia de los directivos? Bien, cuando tomé la decisión de ser directora de la escuela 7059 José Antonio Encina Franco en San Juan de Miraflores, yo venía ya de un largo sueño de querer tener una escuela. Venía con una visión, con un compromiso, porque dije, voy a ser directora, pero comprometía totalmente con los procesos de trabajo de la educación en mi escuela, sabiendo que mi escuela era un centro educativo que tenía muchas demandas, tenía muchas necesidades que atender, no solamente de la escuela, sino también del contexto que hace que la escuela también se vea involucrada. Y entonces me parece que la escuela toma una decisión, comprometerse con la educación, soñar juntos, tener una visión compartida con todos los trabajadores, con los maestros, con los trabajadores administrativos, con los padres de familia y sobre todo con los estudiantes que tienen un rol protagónico en la gestión escolar. Los gobiernos de turno no escuchan la voz de los expertos en educación. ¿Es necesario un papel más protagónico de los maestros que conocen y viven el día a día de la realidad de la escuela en nuestro país? A lo largo del país conocemos una infinidad de maestros, directores, especialistas que tienen realmente un buen manejo y tienen sobre todo la experiencia de cómo hacer las cosas. Por eso que es muy importante tomar a esas personas que son tan importantes, sus ejemplos, sus experiencias, para compartirlas con el ministerio.
los modelos extranjeros no pueden servir a nuestro país. Nosotros tenemos que rescatar nuestra propia cultura, nuestras propias necesidades del contexto, de la escuela, de cómo somos y qué queremos tener. Nosotros tenemos otras dificultades, pero también tenemos muchas fortalezas. Entonces es muy importante que el Ministerio de Educación mire con buen ojo quiénes son esas personas que, teniendo grandes experiencias desarrolladas y probadas en algunas zonas del país, puedan ser parte de este compromiso en la educación. La educación remota es probablemente que se mantenga el próximo año. ¿Qué recomendaciones formularían los padres de familia, aliados estratégicos fundamentales en este periodo de pandemia, para contribuir a la mejora de la educación de los estudiantes? Bien, a los padres de familia, las recomendaciones son súper necesarias, el acompañar a los hijos. No se trata de poner un televisor, no se trata de poner una computadora delante de un niño. La educación es un proceso de acompañamiento. Por eso sentimos que el próximo año, que comienza un año de educación todavía virtual, entonces es muy importante acompañar a estos estudiantes y a los aliados. ¿Cómo fortalecer? Por ejemplo, una de las cosas que yo vengo planteando desde hace mucho tiempo es cuál es el convenio que hay con Telefónica para poder, por ejemplo, tener un internet escolar. Necesitamos un internet escolar con bajo precio, que los padres realmente pueda ser pagable, y entonces eso va a ayudar a favorecer la educación a través de un acompañamiento no solamente de la familia, sino también de las organizaciones públicas y de las organizaciones privadas como Telefónica en este caso, para asegurar mínimamente los aprendizajes virtuales que el año 2021 nos depara. Con la gran experiencia que usted tiene en el sector de educación, ¿ha pensado en incursionar en la política? Realmente es un tema que lo pensé cuando tenía 14 años. Y han pasado los años, lo he seguido madurando y realmente estoy muy defraudada de la política que se da en nuestro país, muy defraudada de la política. Y mi política es trabajar desde mi espacio, con directores, asesorar. Mi política es ayudar a las escuelas cuando me necesiten, servir de mentora. Y es un servicio que brindo como una persona comprometida con la educación. Entonces para mí es muy importante eso, porque el otro espacio se ha trabajado mucho, se ha manoseado mucho la cuestión de la política, y eso es lo que cada vez va defraudando más a las personas. Entonces, ¿quiénes asumen roles políticos? Personas que creen en esto. Y seguramente será una etapa de maduración para mí también, volverlo a repensar y tomar decisiones con respecto a mi participación en la vida política del país. 13 años. Desde tu formación. Y como directora tengo 28 años. 28 como. Sí. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde iniciaste tus estudios? Yo estudié mi primaria y mi secundaria aquí en mi distrito, en San Juan de Miraflores, en un colegio público, y la universidad también en una universidad pública, la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Tú, en tu experiencia como educadora, seguramente también has visto modelos a quienes imitar. ¿A quién se te viene a la memoria como un educador que te haya estado formando? En un principio, cuando tenía 6 años, miraba a mi maestra de primaria. Cuando llegué a la secundaria, miré a mi profesor de secundaria de comunicación, y grandes profesores con grande experiencia, con compromiso en la educación. Pero después, cuando pasé de la secundaria, me fui a la universidad y tuve un gran maestro, que es el profesor Augusto Benavides Estrada, de cual guardo gratos recuerdos y experiencias y enseñanza. Pero mi carrera de maestra viene desde mi infancia, y cuando yo he viajado
he empezado a conocer experiencias de educación y comparaba la educación de mi país con la educación de otros países y decía, ¿y por qué no podemos tener esto en el Perú? Entonces mi gran deseo de mejorar la educación, de hacer cosas realmente relevantes, viene a raíz de mis viajes, de mis experiencias desde niña, pero sobre todo cuando leí un libro muy importante de José Antonio Encinas. Me encantó la experiencia de este maestro que desde Puno hace un cambio total de la educación, volviéndole a una educación constructivista, donde el niño es el partícipe y es el protagonista de la educación. ¿Cuáles son los valores sociales que a usted le inspira a ser una educadora? Cuando decido ser maestra, hay cosas muy importantes en mi vida, como son la ética. Esos son valores que no se negocian. Y entonces en el año 1998, después de haber presentado en un panel donde se eligieron a personas relevantes, con experiencias relevantes en educación, yo me presento a un concurso y luego logro ser denominada emprendedora social en el tema de gestión escolar para una organización sin fines de lucro internacional que es Ashoka. Ashoka es una organización que recoge a personas con mucho valor en el trabajo social, y soy yo, Ana Quiroz, en el Perú, quien trabaja este tema. Por eso de ahí viene mi compromiso de ayudar, de fortalecer, de contribuir, de colaborar con todas las instituciones públicas y privadas sobre el tema de la educación. Y yo agradezco mucho las oportunidades que he tenido durante mi permanencia en la educación, en las escuelas como directora, y ahora me queda una parte muy importante a hacer, es seguir contribuyendo como mentora, asesora a los directores de las diferentes escuelas del país.